Okay, hello, good evening, my dear students. We are going to continue with the classes. Yeah, remember the topic was about present perfect. And here you have some questions about present perfect. Yeah, so today we are going to continue with the present perfect and we are going to learn present perfect continuous. But first of all, it's important to make a review, okay? But practice these questions. Have you ever drank fresh sugar cane juice? Remember when you are going to say here ever, alguna vez has bebido, caña de azúcar, caña, algún jugo de caña, for example, in Malacatos you can find. Have you ever been to a vegetarian restaurant? Have you ever had an unusual ice cream flavor? Un sabor inusual en un helado? Wow. Have you ever eaten something you didn't like? Ok, vamos a comenzar entonces con nuestro review. First of all, I'm going to show you the past simple. Practice past simple first. What is the structure to make past simple sentence? Yeah, you have to follow this structure. Subject plus past simple verb plus complement. Y miren, acá lo describimos. Subject I. Past simple verb bought. Complement a new car. Si hablamos del pasado simple, lógicamente los verbos deben estar en pasado. Así de sencillo. Trabajamos con la segunda columna de los verbos. ¿Ya? Here you have another. I saw you. I saw you. En este caso, si es que usted gusta, puede ponerle yesterday. Trabaje con time expressions. Yes. I saw you yesterday. I study all night. I'm very tired. I study all night. I did my homework. I did my homework because my teacher is very strict. I cooked. Miren, I cooked something delicious. Acuérdese que cuando trabajamos pasado simple, usted puede utilizar los verbos regulares o irregulares, ¿ya? Ahora, what do you need to make a negative sentence? You are going to need didn't. Ajá, didn't. Ajá. Y aquí en cambio cambia. Miren, ya el verbo ya no iría en pasado. Va a decir I didn't. ¿Ya? Estoy siendo breve porque este tema ya lo vimos. I didn't buy a new car. I didn't buy a new car. ¿Qué pasó? Teacher, el verbo ya no está en pasado. Yes, because you are using here the auxiliary. Estamos utilizando didn't. For that reason, ¿ya? I didn't buy a new car. Esta es una manera de hablar en pasado. Podemos hacer un párrafo también utilizando conectores. Por ejemplo, como la pregunta que hicimos en clase. What did you do yesterday? Yesterday I visited my grandmother. I went to the supermarket and I bought anything for the lunch. ¿Ya? Miren, podemos conversar ya en pasado. Remember, todos los verbos son en pasado y tienen que utilizar connectors. Good. Vamos a seguir entonces por aquí. ¿Qué pasa cuando hacemos una oración interrogativa? You have to use did. Did you buy a new car? Did you want to buy a new car? Yes, I did. Oh, no, I didn't. Yes, I did. Or no, I didn't. And ya, ok. ¿Por qué estoy siendo breve? Como les dije, es un tema que ya lo conocemos, solo estoy haciendo un refuerzo para que lo tengamos claros. Remember. Luego tenemos present perfect. ¿Ya? You have here present perfect. We are going to work with the present perfect. What is the structure to make present perfect and how does it work? ¿Y cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Ok? El presente perfecto trabaja con dos auxiliares. En este caso es el have y el has. En este caso es have y has. ¿Ok? Vamos a seguir la estructura. Mientras voy escribiendo, voy explicando, ¿ya? For example, I have. I have. Miren, ¿qué nos dice después? Pasado participio. Verbo pasado participio. I have visited my grandma. My grandma. ¿Ok? I have visited my grandma. Ahora, ¿qué significa esta conexión del have o has más el pasado participio del verbo?
¿ok? Significa ido, hado. Ajá, yo he. Yo he visitado a mi abuelita. Yo he visitado. Miren, acá tenemos otro ejemplo. I have been in Miami. Yo he estado en Miami. I have been in Miami. Number three, I have gone to Spain. I have been going to Spain. Ajá, yo he ido a España. ¿Cuál es la clave? La clave es que primeramente usted reconozca la tercera forma de los verbos. ¿Ok? Miren, aquí los escribí al ladito. Presente, pasado y pasado participio. El presente perfecto trabaja con el pasado participio. ¿Estamos? El presente perfecto trabaja con el pasado participio. Remember this structure, ¿ya? Thank you very much. Okay, we are going to continue with this. I've eaten Italian food. Yo he comido comida italiana. She has done her task. She was very tired today. He's worked too hard. He's worked too hard. Él ha trabajado muy fuerte. Ahora, como pueden ver esta oración, utilizamos una forma contractions para omitir el have. Para ya no volver a escribir I have, usted escribe I've eaten Italian food. Yes? I've eaten Italian food. ¿Ok? This is the contraction. Ahora, también tenemos oraciones negativas. Como ustedes ya expliqué en la última clase, también tenemos oraciones negativas. ¿Cuáles son? For example, you are going to write here, haven't, haven't, or hasn't. Haven't or hasn't. Remember, okay? What do you need to make a question? ¿Qué necesita para hacer una oración en presente perfecto? Necesita comenzar con el auxiliar have. Have you ever been in Machala? Pongamos un ejemplo sencillito. Yes, I have. Have you ever been in Machala? Yes, I have. Have you ever flown to other country? Have you ever flown to other country? ¿Ha ido a otro país? And that's it, yeah? Okay, that's it, perfect. The topic for today that you are going to learn is present perfect. Present perfect, okay? Here you have present perfect continuous. No sé si ustedes escucharon con su teacher presente continuous. Hoy vamos a ver el present perfect continuous. You have the structure to make present perfect continuous. Aquí yo he escrito la estructura. Subject plus have o has es casi igual al presente perfecto, solo que esta vez vamos a trabajar todos el tiempo con been, más el gerundio ing y más el complemento. Yes? Here you have an example. I have been traveling around the world. I have been studying French. Miren, cuando yo trabajo con el pasado participio del verbo to be, yo estoy diciendo yo he sido o he estado, más el ing del verbo. Creo que la explicación es muy clara. Yo he estado viajando alrededor del mundo. Es una conexión entre el pasado participio del verbo to be y el ing form. ¿Ok? ¿Estamos claros? Miren, she has been practicing for his competition. For her competition. She has been practicing for her competition. Ajá. He has been looking for a job. Él ha estado buscando un trabajo. Él ha estado buscando un trabajo. Question. Esta respuesta ustedes la van a escribir en su cuadernito. Trate de contestar como más puede, ¿ya? Si no hizo alguno o más cosas, invéntese. Lo importante es que usted escriba. What have you been doing these days? ¿Qué he estado haciendo? What have you been doing these days? What have you been doing these days? ¿Qué ha estado haciendo usted estos días? Ajá. Quiero que me conteste en el cuadernito qué usted ha estado haciendo estos días. Remember, ¿ya? Entonces voy a poner, acuérdense, puede utilizar contractions. I've been studying
Studying in a virtual way. Yeah. Another. ¿Qué más? I've been studying in a virtual way. You have to complete. Tiene que escribirlo en el cuadernito y me lo envía. ¿Ok? Me lo envía por el grupo. Puede ser en un documento de Word o puede ser en escrito y le tomo una fotito. Remember. Okay, and we are going to continue with the vocabulary because you have to prepare for the video. Vamos a trabajar un poquito más en la receta. Acuérdense de que vimos este vocabulario. Here you have this vocabulary. Yeah, we are going to practice. Bake, boil, fry, grill, roast, steam. Okay, al vapor, steam. Okay, and you have more vocabulary. You have more vocabulary. Mix, sprinkle, chop, slice, add, drain, squeeze. Me parece que esta palabrita no vimos, es exprimir, exprimir un limón, for example. Then you have here parsley, pour, pot, bowl, skillet, ladle, scoop out. Esta palabrita tampoco. Scoop out es sacar, extraer, sacar. Cooking pot, blend, mash, spoon, teaspoon, and knife. Teaspoon and knife. Ok, ahora es deber suyo recordar esta gramática porque debimos haber anotado. Si no, debemos consultar. Remember, mix, mezclar, sprinkle, espolvorear, chop, cortar o picar, slice, rebanar, bueno, y así, etcétera, ¿ok? You have to find or search on the internet the meaning in work. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con este vocabulario? Bueno, lo que hicimos en clase, una práctica, solo que esta vez usted va a trabajar en su cuadernito o en su hoja de Word con imágenes, ¿ok? Like pictures, like this. 1, 2, 3, 4, and 5. You have here pictures. And you are going to describe how to prepare your ideal recipe. Your favorite recipe. You are going to describe this, ¿ok? Vamos a describir cómo preparar algo que a mí me gusta. Utilicemos así. Utilicemos imágenes y vamos poniendo first, then, next, after that, finally. ¿Ok? Miren, tal como está aquí. Yo sé que ya hicimos una actividad parecida, pero esta vez la vamos a reforzar. Vamos a hablar más concreto, utilizando el vocabulario que tenemos aquí, ¿sí? Utilizando este vocabulario y utilizando el mismo ejemplo que ustedes tienen aquí, ¿ya? First, then, next, after that, finally. Necesito que hagan un trabajo suyo, por favor. Hay algunos que copiamos en el internet y no es válido, ¿ok? En el internet hasta incluso se encuentran otras palabras, entonces el teacher rápido identifica qué trabajo es. Necesito que trabajemos con nuestro vocabulario. Work with the vocabulary and do this activity, ¿ok? Do this activity. Practice at home y practiquemos un poquito. Mantengamos este trabajo porque ustedes lo van a utilizar para el video bimestral. ¿Ok? Van a después a grabarse ustedes y van a decir cómo yo elaboro mi plato favorito. Así que es importante que usted lo escriba para que ya se vaya memorizando también. Ok, las instrucciones de cuándo vamos a enviar este trabajo se las voy a pasar a su grupo de WhatsApp o a su correo. Ok, my dear students, practice, remember vocabulary, practice present perfect continue. Watch this vocabulary because it's very important and no more. Thank you very much. I hope everything's well. I hope you can do this activity without any problems. And no more for today. Thanks for watching. Bye bye.